Algunas pérdidas nunca se curan, solo aprenden a permanecer en silencio. Durante 20 años, Taryn Glade vivió sola en las montañas, sin pedir nada a nadie y esperando aún menos. Entonces llegó una postal que anunciaba una subasta de un trastero abandonado. El nombre que figuraba en el contrato de alquiler pertenecía a alguien que ella creía perdido para siempre. Reunió todo el dinero que tenía y bajó de las colinas con su vida metida en una bolsa de lona. En la subasta, puso su dinero sobre la mesa y dijo, «Es todo lo que tengo». El contenedor oxidado había permanecido sellado durante 2 décadas. Cuando finalmente lo abrió, lo que encontró dentro cambió todo lo que creía sobre el pasado. ¿Qué verdad había permanecido oculta todos esos años? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana en que Taryn Glade recibió la postal, estaba cortando leña detrás de su cabaña, como había hecho cada otoño durante las últimas 2 décadas. El aire a 2.400 metros de altura era cortante en octubre, de ese tipo que te recuerda que el invierno no pide permiso antes de llegar. Trabajaba en silencio. Los únicos sonidos eran el crujido limpio del hacha contra el pino y el ocasional grito de un halcón que volaba en círculos sobre la cresta. Su cabaña se encontraba en un claro que ella misma había abierto en el bosque. Era una habitación única con una estufa de leña, una cama estrecha y estanterías que había construido con madera recuperada. No tenía electricidad ni agua corriente, salvo la que acarreaba del arroyo en cubos de 20 litros. La carretera más cercana estaba a 6 kilómetros por un sendero que ya solo ella utilizaba. Era el tipo de soledad que la mayoría de la gente no podría soportar ni un fin de semana. Taryn la había convertido en su vida. Ahora tenía 58 años, las manos llenas de cicatrices y hábiles, el pelo casi todo canoso y corto por practicidad. Las montañas la habían curtido como curten todo, despojándola de lo que era blando y dejando solo lo que podía resistir. Había aprendido a leer el cielo, a saber qué plantas la sustentarían durante los meses de escasez, a moverse por el bosque sin perturbarlo. No pedía nada al mundo de abajo y, hasta que llegó aquella postal, creía que el mundo se había olvidado por completo de ella. La tienda general de Pinterest era su única conexión con lo que la gente llamaba civilización. Una vez al mes hacía el viaje hasta allí, intercambiando conservas y cucharas talladas a mano por harina, sal, queroseno, todo lo que no podía fabricar o cultivar ella misma. El tendero, un hombre llamado Gordon, que llevaba 40 años al frente del negocio, guardaba una caja detrás del mostrador para su correo. Rara vez había algo en ella, un catálogo de semillas de vez en cuando, un aviso del servicio forestal. Aquel día, a principios de octubre, Gordon la miró de forma diferente cuando entró. No con lástima exactamente, sino con el tipo de atención cuidadosa que la gente presta cuando sabe algo que tú aún no sabes. «Tengo algo para ti, Taryn», dijo, buscando debajo del mostrador. Por lo que parecía, había sido reenviado varias veces. La postal tenía una esquina doblada y la tinta ligeramente manchada por el manejo. Anunciaba una subasta inmobiliaria en Ridgeline, una ciudad en la que no había puesto un pie desde el año 2005. El mensaje estaba impreso: trastero abandonado impersonal, contenido en subasta, original de Leigh James Cooper. Sus manos se quedaron quietas mientras lo sostenía. Gordon fingió ordenar latas en una estantería, dándole privacidad como solían hacer los montañeses. James Cooper. No había oído ese nombre en voz alta en 20 años. Taryn se quedó en la tienda con la postal en la mano y por un momento volvió a tener 38 años, de pie en otra tienda de Ridgeline, preguntando a todos los que entraban si lo habían visto, si alguien sabía dónde había ido. La búsqueda la había consumido durante 2 años. Carteles, llamadas a hospitales y refugios, conversaciones con los ayudantes del sheriff que cada mes se interesaban menos por el caso. A veces la gente desaparece, le decían, especialmente los hombres, especialmente cuando tienen motivos para desaparecer, pero James no tenía motivos. Eso era lo que ella intentaba hacerles entender. Se habían conocido en Ridgeline cuando ella trabajaba como contable para el distrito de aguas del condado. James había ido a presentar unos informes. Era inspector de seguridad de operaciones mineras y viajaba entre yacimientos de 3 estados. Era callado, metódico, el tipo de hombre que leía la letra pequeña y hacía preguntas reflexivas.
Empezaron a hablar tomando café y luego cenando hasta altas horas de la noche. En menos de un año, vivían juntos en una pequeña casa alquilada a las afueras de la ciudad. No había sido un amor ruidoso. No hubo grandes gestos ni de que se manifestaba en la forma en que él calentaba su camioneta en las frías mañanas antes de que ella se fuera al trabajo, o en cómo ella le dejaba notas en el almuerzo cuando él viajaba para hacer inspecciones. Habían hablado de comprar un terreno juntos, tal vez construir algo propio. Hablaban del futuro como si fuera algo seguro. Entonces, una mañana de marzo, él le dio un beso de despedida, le dijo que volvería en 3 días y se marchó en su camioneta para inspeccionar un terreno en el norte. 3 días se convirtieron en una semana se convirtió en un mes. Su camioneta fue encontrada abandonada en el comienzo de un sendero cerca de un antiguo pueblo minero llamado Blackidge, sin notas, sin señales de juego sucio, simplemente desaparecido. La conclusión oficial fue que probablemente había tenido un accidente mientras hacía senderismo, que su cuerpo estaba en algún lugar de la naturaleza donde tal vez nunca lo encontrarían. Pero Taryn nunca lo creyó. James era demasiado prudente, tenía demasiada experiencia en terrenos accidentados y había estado actuando de forma extraña en las semanas previas a su partida. Distraído, tenso, haciendo llamadas telefónicas a altas horas de la noche que terminaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Ella había esperado 2 años en Ridgeline, segura de que volvería, segura de que había una explicación. Cuando la espera se volvió insoportable, cuando las miradas compasivas de los vecinos empezaron a parecerle acusaciones de delirio, metió lo que le importaba en una mochila y se adentró en las montañas. Se dijo a sí misma que era algo temporal, solo hasta que pudiera volver a pensar con claridad. 20 años era mucho tiempo para pensar. Ahora, de pie en la tienda de Gordon con la postal en las manos, sintió algo que no había sentido en 2 décadas, una atracción hacia una respuesta. Pasó esa noche en su cabaña, incapaz de dormir, mirando la postal a la luz de una vela, un trastero. James nunca había mencionado haber alquilado uno. Habían vivido de forma sencilla, ninguno de los dos había acumulado muchas cosas. ¿Qué podía haber guardado allí sin que ella lo supiera? La subasta estaba prevista para el sábado siguiente, dentro de 4 días. A la mañana siguiente contó su dinero, $340 en billetes que guardaba en una lata de café, ahorrados de sus intercambios mensuales. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Añadió lo que pudo: 2 tarros de miel, su mejor cuchillo de trinchar, una manta de lana que ella misma había tejido. Luego metió en su bolsa de lona una muda de ropa, su botella de agua y la postal, y empezó a bajar la montaña. El camino a Pinehurst le llevó 6 horas a paso constante. Desde allí consiguió que la llevara un camionero que se dirigía al este y luego otra mujer que iba a visitar a su hija. Al caer la noche, se encontraba al borde de Ridgeline, contemplando una ciudad que le resultaba familiar y extraña a la vez. La cafetería donde solían desayunar James y ella seguía allí, aunque ahora tenía otro nombre. La ferretería había cerrado. Había una nueva cafetería con mesas en la acera y murales pintados. Taryn lo atravesó todo como un fantasma, sin ser reconocida por las pocas personas que aún estaban en las calles. Encontró un motel en las afueras, el tipo de lugar que alquilaban los débiles a los trabajadores de la construcción y a los vendedores ambulantes. La recepcionista, una joven con ojos cansados, le cobró sin hacer preguntas. La habitación olía a lejía y a moqueta vieja. Taryn se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el teléfono atornillado a la mesita de noche, pensando en todas las llamadas que había hecho desde habitaciones como esta 20 años atrás, llamando a cualquiera que pudiera saber dónde había ido James. Esa noche tampoco durmió. El patio de subastas era un terreno de grava detrás de un almacén en la parte norte de la ciudad, rodeado por una valla metálica. Cuando Taryn llegó el sábado por la mañana, ya había una docena de personas merodeando por allí. En su mayoría eran comerciantes que buscaban muebles o herramientas que pudieran revender. Un subastador estaba de pie en una pequeña plataforma consultando un portapapeles. Los trasteros estaban alineados en filas, cada uno con una puerta enrollable. Los números estaban pintados con spray sobre el hormigón. 23, 24, 25. El trastero de James era el número 27. Según la postal, Taryn se apartó de la multitud, con su bolso colgado al hombro, sintiendo el peso de todo lo que había traído.
Los tarros de miel tintineaban suavemente cuando se movía. El subastador era un hombre delgado de unos 60 años, con una corbata bolo y que hablaba con el ritmo rápido y cadente de alguien que había hecho esto 1000 veces. Empezó con el trastero 23, una colección de muebles antiguos y cajas que se vendió por $80 a un comerciante de la primera fila. El trastero 24 contenía equipamiento deportivo ligeramente cuando la gente se dio cuenta de que no había ningún tesoro que encontrar. Cuando el subastador llegó a la unidad 27, el corazón de Taryn latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Muy bien, amigos. Esta unidad lleva sellada desde 2005, dijo el subastador, comprobando sus notas. El inquilino original dejó de pagar. No se le ha podido localizar. Puede empujar por el contenido, tal y como está, sin verlo. Lo abriremos después de la compra. ¿Quién empieza con $50? Nadie se movió. Taryn se obligó a dar un paso adelante. ¿50? Dijo ella con la voz ronca por la falta de uso. El subastador asintió. ¿50? Yo tengo 50. ¿Alguien ofrece 60? Silencio. La gente se miró entre sí, luego a Taryn y luego de nuevo al trastero. Nadie quería pujar contra alguien que parecía haber salido del desierto. A la 1 por 50, dijo el subastador. A las 2, 55, gritó una voz desde el fondo. Un comerciante con una chaqueta manchada, probablemente con la esperanza de revender lo que fuera que hubiera dentro. Taryn sintió que el pánico le revoloteaba en el pecho. Metió la mano en su bolso y sacó uno de los tarros de miel. Tengo 60, dijo, levantando el tarro. Y esta miel local vale otros 20 en cualquier tienda. El subastador se detuvo, con aire indeciso. Señora, esta es una subasta en efectivo. Es todo lo que tengo, dijo Taryn, mirándolo a los ojos. Ahora su voz era firme, tranquila. El dinero y el intercambio. Esa es mi oferta. Algo en su tono hizo que el comerciante que estaba detrás diera un paso atrás. Quizás reconoció la desesperación, o quizás simplemente no le importaba lo suficiente como para insistir. El subastador la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. Se vende a la señora de la miel, dijo con voz más suave. Unidad 27. Taryn pagó en una mesa plegable, colocando sus billetes y los 2 frascos de miel. El asistente del subastador contó el dinero 2 veces y luego le extendió un recibo. Le entregaron una llave y un par de cortadores de pernos para la cerradura. Caminó sola hacia la unidad 27. Los demás habían pasado a la siguiente subasta y sus voces se desvanecían en el estacionamiento de grava. La puerta metálica estaba cubierta de óxido. La cerradura estaba corroída por 2 décadas de exposición a la intemperie. Taryn colocó los cortadores en el grillete y apretó hasta que se rompió. La cerradura se cayó. Agarró el picaporte de la puerta y tiró hacia arriba. La puerta resistió, pero luego cedió con un chirrido metálico, abriéndose y revelando el oscuro interior. Lo primero que la impactó fue el olor. Polvo, cartón viejo, el débil aroma de la colonia de James que creía haber olvidado. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Dentro había cajas, muebles cubiertos con sábanas, una lámpara de pie, un archivador, los restos ordinarios de una vida. Y allí, encima de una caja de cartón cerca de la entrada, había un libro de contabilidad encuadernado en cuero con el nombre de James grabado en la cubierta. Taryn se quedó en el umbral, con el pecho oprimido, sabiendo que cualquier cosa que encontrara dentro de ese contenedor cambiaría su comprensión de todo lo que había sucedido antes. Entró y cogió el libro de contabilidad. Sus páginas estaban amarillentas y quebradizas. Lo abrió por la primera página y vio la pulcra letra de James. Fechas, lugares, números ordenados en cuidadosas columnas, un registro de algo que él nunca había compartido con ella. Se dio cuenta de que la verdad había estado esperando allí todo el tiempo, sellada, pero no perdida. Todavía no. Taryn pasó el resto de la tarde del sábado recorriendo el trastero como una arqueóloga en una excavación. Cuidadosa y metódica, alquiló una carretilla en la oficina del almacén y comenzó a trasladar cajas a su habitación de motel, haciendo 3 viajes a través de la ciudad antes de que el sol otoñal se ocultara tras las montañas. El libro de contabilidad la acompañó en el primer viaje, guardado a buen recaudo en su bolso. Quería leerlo inmediatamente, pero algo la detuvo, la sensación de que, una vez que empezara, no habría vuelta atrás a la cuidadosa neutralidad que había mantenido durante 20 años. Al anochecer,
La habitación del motel se había transformado en un catálogo de la vida oculta de James. Las cajas se alineaban contra las paredes, cada una etiquetada con su precisa caligrafía. Registros 2004. Materiales de referencia personales. Los muebles permanecían en la habitación. Un escritorio, dos sillas y una estantería demasiado grande para moverla sin ayuda. Taran se sentó en el borde de la cama y finalmente abrió el libro de contabilidad. Las entradas comenzaban en enero de 2003, 2 años antes de que James desapareciera. Cada página estaba dividida en columnas, fechas, lugares, nombres y notas. Reconoció algunos de los lugares, minas que James había inspeccionado como parte. Se referían a infracciones observadas, incidentes no denunciados, certificaciones falsas. Pasó las páginas lentamente y vio que se repetía un patrón. James no solo había estado inspeccionando minas, había estado documentando un incumplimiento sistemático de los protocolos de seguridad, un patrón de negligencia que abarcaba múltiples emplazamientos y años. Las notas se volvían más detalladas, más urgentes. A finales de 2004 escribía cosas como 3 incidentes solo este mes, todos encubiertos, y la dirección amenazó al jefe del equipo que presentó la denuncia. La última entrada tenía fecha del 10 de marzo de 2005, 5 días antes de su desaparición. Mañana me reuniré con R en Blackidge. Él tiene las pruebas que necesitamos. Después de esto, acudiremos a la Junta Estatal, quizás a la federal si no actúan. Sé que es peligroso, pero no puedo seguir callado. ¿Han muerto muchos hombres? Taran leyó las palabras 3 veces, con las manos temblorosas. James no había desaparecido por accidente. Lo habían matado. Ella lo había sabido instintivamente hacía 20 años. Pero verlo confirmado en su propia letra lo hizo real de una manera que la dejó vacía. Dejó el libro de contabilidad a un lado y cogió la caja etiquetada como personal. Dentro había ropa doblada cuidadosamente, un par de botas de trabajo y una taza de café que recordaba haberle comprado para su cumpleaños. Debajo de todo eso, envuelta en una funda de almohada, había una caja metálica con cerradura del tamaño de una caja de zapatos. La caja estaba cerrada con una cerradura de combinación. Taran probó con su cumpleaños, el de él, la fecha en que se conocieron. Nada funcionó. Se sentó y se quedó mirándola, frustrada. Entonces se fijó en algo que se le había pasado por alto. Una tira de cinta adhesiva en la parte inferior con 4 números escritos a lápiz. 1847. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había un grueso sobre de manila, una cinta de casete en una caja de plástico y una fotografía. Taran cogió primero la fotografía. En ella aparecía James de pie, con otros 3 hombres delante de un edificio industrial que ella no reconocía. Los hombres llevaban ropa de trabajo y cascos bajo el brazo. James parecía más joven en la foto, con el pelo más oscuro y el rostro sin arrugas. Sonreía, pero sus ojos revelaban cierta cautela. Le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso había algo escrito con tinta descolorida. Blackidge, junio de 1998, Vincent Marcus James Leo. Junio de 1998, 7 años antes de que se conocieran. Taran sintió que su comprensión de James cambiaba y se difuminaba como un reflejo en agua turbulenta. Él había estado en Black Ridge años antes de su desaparición. Conocía a gente allí. Tenía una conexión con el lugar que precedía a todo lo que ella creía saber sobre él. A continuación abrió el sobre de manila. Dentro había documentos fotocopiados, informes de incidentes, infracciones de seguridad, correspondencia entre ejecutivos de la empresa minera y funcionarios estatales. Una carta fechada en 2004 era de alguien llamado Howard Breslin, identificado como senador estatal, que básicamente ordenaba a un investigador de seguridad cerrar un caso a pesar de las pruebas de infracciones. La cinta de cassette estaba etiquetada con la letra de James, llamada de Berlín, octubre de 2004. Taran no tenía forma de reproducirla allí. La habitación del motel tenía un televisor atornillado a la cómoda y nada más. Tendría que encontrar un reproductor de casetes, algo que podría ser difícil en 2025. Volvió a la fotografía y estudió los rostros de los otros hombres, Vincent, Marcus, Leo. ¿Eran ellos los que James había mencionado en el libro de contabilidad? ¿Los que habían muerto? Un golpe en la puerta la sobresaltó. Empujó la caja fuerte debajo de la cama y se dirigió a la puerta, mirando por la mirilla. Una mujer estaba fuera, mayor,
con un cardigan a pesar de la suave temperatura de la noche. Taran abrió la puerta a medias. Sí, siento molestarla, dijo la mujer. Su voz era suave, cautelosa. Me llamo Stella Hayward. Trabajaba con usted en la oficina del condado antes de que se marchara. Gordon, de la tienda general, me dijo que estaba en la ciudad. Pensé en pasar a ver si necesitaba algo. Taran la recordaba vagamente, un rostro de otra vida. Estoy bien, gracias. Me enteré de la subasta, continuó Stella. De la trastero, el de James. Hizo una pausa. Me alegro de que alguien que se preocupaba por él haya podido quedarse con él. Se ha hablado mucho a lo largo de los años, ya sabes, preguntas sobre lo que realmente le pasó. Taran apretó la puerta con más fuerza. ¿Qué tipo de preguntas? Stella miró hacia el pasillo del motel y luego volvió a mirar hacia atrás. El tipo de preguntas que la gente no hace en voz alta. James estaba investigando cosas antes de desaparecer, cosas que incomodaban a ciertas personas. Algunos de nosotros siempre pensamos que había algo más que un simple accidente cardigan y sacó una tarjeta de visita. Este es mi número. Si necesitas algo mientras estés aquí, o si quieres hablar, por favor, llámame. Taran tomó la tarjeta y estudiando el rostro de Stella. ¿James te habló alguna vez de Blackage? La expresión de Stella cambió. Se volvió más cautelosa. Lo mencionó una vez. Dijo que había trabajado allí hacía años. No le gustaba hablar de ello. Dudó. Hubo un accidente allí a finales de los años 90. Un derrumbe que mató a 3 hombres. El informe oficial dijo que fue mala suerte, geología inestable. Pero hubo rumores de que fue negligencia, que la empresa sabía que el túnel era inseguro y envió a los hombres de todos modos. ¿Vincent, Marcus y Leo? Preguntó Taran en voz baja. Stella abrió ligeramente los ojos. ¿Encontraste algo en el trastero? Encontré muchas cosas. Taran miró más allá de Stella, al aparcamiento, al tráfico vespertino habitual en la autopista, y creo que estoy empezando a entender lo que James estaba haciendo realmente. Ten cuidado, Taran. La voz de Stella se bajó aún más. Lo que James descubrió le costó la vida. Algunas de las personas involucradas en aquel entonces siguen en el poder. Tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Después de que Stella se marchara, Taran cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, rodeada de cajas y pruebas de una vida que nunca había conocido del todo. La fotografía yacía a su lado. 4 hombres congelados en el tiempo, 3 de ellos muertos ahora. El cuarto había desaparecido. Pensó en las montañas, en la cabaña que la esperaba en las alturas, en la sencillez de una vida en la que las decisiones más difíciles consistían en dónde colocar una trampa o qué árboles cortar para leña. Podía volver a meter todo en el trastero, regresar a Pinehurst, subir por el sendero y dejar que el pasado permaneciera enterrado. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no lo haría. No podía. James había muerto tratando de decir la verdad. Lo menos que podía hacer era escucharla. Volvió a coger el libro de contabilidad y empezó a leerlo desde el principio, tomando notas en un bloc de papel del motel, construyendo una cronología de lo que James había descubierto y cuándo. Las infracciones, los encubrimientos, los hombres que murieron porque alguien valoró más los beneficios que la seguridad. A medianoche tenía una lista de preguntas. A las 2 de la madrugada tenía un plan. Al amanecer, empezaría a buscar respuestas. Encontraría a alguien que recordara a Blackage, que supiera del accidente, que pudiera hablarle de Vincent, Marcus y Leo, y descubriría lo que le había pasado a James aquel día de marzo, 20 años atrás. La verdad era que, en algún lugar de esta ciudad, en estos documentos, en los recuerdos de personas que habían elegido el silencio por encima del riesgo, Taran Glade había pasado 20 años en silencio. Ahora ya había terminado con eso. La biblioteca pública de Ridgeline abría a las 9 de la mañana los domingos, y el personal estaba formado por voluntarios que se turnaban a lo largo de la semana. Taran esperó en las escaleras, con su bolso lleno de documentos fotocopiados y la fotografía de James y los 3 hombres. La voluntaria que abrió las puertas era una mujer de unos 70 años, con el pelo gris acero, recogido en un moño pulcro. Llevaba gafas de lectura con una cadena de cuentas y se movía con el cuidado deliberado de alguien que padece artritis. En su jersey llevaba una etiqueta con el nombre de Phoebe Larkin. «Buenos mañana», dijo Phoebe mientras mantenía la puerta abierta. «Es usted una visitante madrugadora. Busco información sobre un pueblo minero llamado Blackage», dijo Taran. «Historia, artículos de periódicos antiguos, cualquier cosa que pueda tener». La expresión de Phoebe cambió. Se volvió más atenta.
Blackidge. Vaya, hace años que no oigo ese nombre. Pase, querida. Veamos qué podemos encontrar. La biblioteca era pequeña, solo tenía 3 salas, una para libros actuales, otra para material infantil y otra para historia local y archivos. Bebé llevó a Taran a la sala trasera, donde había archivadores alineados contra las paredes y volúmenes encuadernados de periódicos antiguos en estanterías metálicas. Black Ridge era un pueblo minero a unas 3 horas al norte de allí, dijo Phoebe, pasando el dedo por los lomos de los volúmenes de periódicos. Principalmente cobre y plata, en funcionamiento desde los años 20 hasta finales de los 90, cuando la empresa principal se retiró. Ahora no queda mucho allí. Sacó un volumen marcado como 1998, 1999 y lo llevó a una mesa de lectura. ¿Qué busca exactamente? Taran dudó y luego sacó la fotografía. Estoy tratando de averiguar sobre un accidente que ocurrió allí. Un derrumbe. Murieron 3 hombres. Phoebe tomó la fotografía y la estudió con atención. Su rostro se quedó inmóvil. Oh, Dios mío, ese es Vincent. Señaló al hombre de la izquierda, más joven en la foto, pero reconocible. Vincent Larkin, el hijo de mi primo. Se le aceleraba el pulso. La conexión. ¿Lo conocías? Era un buen chico, dijo Phoebe en voz baja. Tenía 23 años cuando murió. Se acababa de casar esa primavera. Levantó la vista hacia Taran. ¿Cómo has conseguido esta fotografía? Pertenecía a alguien a quien quería. James Cooper. Taran señaló a James en la foto. Desapareció hace 20 años. Estoy tratando de entender por qué. Phoebe dejó la fotografía con cuidado, como si fuera frágil. Déjame mostrarte algo. Abrió el periódico por septiembre de 1998 y pasó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. El titular decía, 3 muertos en el derrumbe de la mina Blackidge. El artículo describía cómo un túnel en la sección norte de la explotación minera de Cordell se había derrumbado durante un turno rutinario, atrapando a 3 trabajadores, Vincent Larkin, Marcus Kenton y Leonard Pike. Las labores de rescate duraron 4 días. El portavoz de la empresa declaró que se trataba de un trágico accidente causado por una inestabilidad geológica inesperada. Hubo una investigación, dijo Phoebe, pero no sirvió de mucho. El inspector estatal dictaminó que se trataba esencialmente de un acto de la naturaleza. Cordell Mining pagó indemnizaciones a las familias y cerró esa sección de forma permanente. Hizo una pausa, pero la esposa de Vincent nunca lo creyó. Dijo que Vincent le había contado que la empresa estaba recortando gastos y que los soportes del túnel no se mantenían adecuadamente. Intentó presionar para que se llevara a cabo una investigación más profunda, pero era solo una mujer joven sin dinero ni influencia. ¿Qué le pasó?, preguntó Taran. Creo que se mudó y se cambió el nombre. Demasiados recuerdos dolorosos aquí. Taran tomó notas en su libreta, conectando las piezas. James conocía a esos hombres, quizá había trabajado con ellos. ¿Estaba allí cuando ocurrió el accidente o se enteró más tarde y empezó a investigar? Sacó más documentos de su maletín. Los informes de infracciones de seguridad, la correspondencia sobre incidentes encubiertos. ¿Significan algo para ti? Phoebe los leyó con atención, con los labios apretados en una fina línea. Esto es prueba de negligencia. Si esto hubiera salido a la luz entonces, Cordell Mining habría enfrentado graves consecuencias. Quizás cargos penales. Miró a Taran. ¿Era esto en lo que trabajaba tu James cuando desapareció? Creo que sí. Taran extendió los documentos sobre la mesa, creando una línea de tiempo. Estaba documentando infracciones en múltiples sitios, construyendo un caso. Y entonces desapareció. Phoebe se quedó callada un momento. Luego metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó una pequeña llave de latón. La sostuvo a contraluz. Era de Vincent. Volvió con sus efectos personales después del accidente. La he guardado todos estos años, sin saber qué habría. Tenía un número grabado, 1847, pero nadie sabía para qué servía. Taran se quedó mirando la llave, el mismo número que estaba escrito en la caja fuerte. ¿Puedo verla? Phoebe se la entregó. La llave era vieja, estaba desgastada, lisa por el uso, con 1847 grabado en el latón. Era más pequeña que una llave de casa, más parecida a algo que abriría una taquilla o una caja de seguridad. Encontré un número similar entre las cosas de James, dijo Taran lentamente. Habría una caja fuerte, pero podría haber más. Otro lugar, algo a lo que esta llave da acceso. Fuera lo que abriera, Vincent quería protegerlo, dijo Phoebe.
Se la dio a su esposa una semana antes de morir. Le dijo que la guardara en un lugar seguro, pero no le dijo para qué servía. Después del accidente, ella me la dio. Dijo que no podía soportar seguir viéndola. Taryn sostuvo la llave, sintiendo su peso. Esto era más que una coincidencia. Vincent había escondido algo y James lo sabía. Tal vez había estado tratando de encontrarlo cuando desapareció. ¿Vincent o los otros hombres trabajaban específicamente en inspección de seguridad? Darren preguntó. No, eran mineros normales. Pero Marcus Kenton, era jefe de equipo. Habría sabido de los protocolos de seguridad, habría visto las infracciones de primera mano. Phoebe hizo una pausa. Su prometida podría saber más. Ella todavía vive en la zona de las colinas cerca de Blackidge, una mujer llamada Louise Kenton. Nunca se casó después de la muerte de Marcus. Simplemente se retiró de todo. Taryn anotó el nombre. Otra persona marcada por la pérdida. Otra vida interrumpida por lo que fuera que hubiera sucedido en Blackidge. ¿Por qué haces esto?, preguntó Phoebe con delicadeza. Después de 20 años, ¿por qué desenterrarlo todo ahora? Porque pasé 20 años escondido en las montañas, diciéndome a mí mismo que James se había ido y que eso era el final. Taryn miró a Phoebe a los ojos. Estaba equivocado. No se había ido. Lo habían silenciado. Y si no termino lo que él empezó, su muerte no habrá significado nada. Phoebe asintió lentamente. No saberlo es peor que cualquier verdad. Lo aprendí convencida. Quienquiera que haya silenciado a James sigue ahí fuera. Han tenido 20 años para sentirse seguros. No les gustará que alguien haga preguntas. Taryn pasó otra hora en la biblioteca fotocopiando artículos y tomando notas. Cuando finalmente se marchó, la llave de latón estaba en su bolsillo, cálida contra su palma. Ahora tenía un nuevo destino, el propio Blackidge, y a la mujer llamada Louise Kenton, que podría tener más piezas del rompecabezas. El camino de vuelta al motel la llevó por el centro de la ciudad. Pasó por la cafetería donde ella y James solían sentarse los domingos por la mañana, leyendo el periódico y planificando su semana. El recuerdo era nítido y doloroso, pero, por primera vez en 20 años, no le dieron ganas de volver corriendo a las montañas. Al contrario, la hicieron decidirse a llevar esto hasta el final. De vuelta en su habitación, extendió un mapa de la región y marcó la ubicación de Blackridge. 3 horas en coche, más si tenía que buscar transporte o caminar parte del trayecto. Le quedaban unos $50 después de pagar el motel, suficientes para unos días si era prudente. Volvió a coger la llave y estudió el número. En algún lugar de Blackridge o cerca de allí había una cerradura que esta llave abriría. Y lo que hubiera detrás de esa cerradura era lo suficientemente importante como para que Vincent lo hubiera escondido. Tan importante que James había muerto tratando de encontrarlo. Mañana comenzaría el viaje hacia el norte. Esta noche se prepararía. Extendió sus provisiones, la botella de agua, los documentos, la ropa de abrigo, la fotografía, la llave, todo lo que necesitaba para adentrarse en el pasado y exigirle que revelara sus secretos. Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos ámbar y óxido. Taryn se quedó junto a la ventana observándolo, pensando en James, en Vincent, Marcus y Leonard, en todas las verdades enterradas bajo 20 años de silencio. No saber es peor que cualquier verdad, había dicho Phoebe. Taryn estaba a punto de descubrir si eso era realmente así. Taryn salió de Ridgeline antes del amanecer del lunes, haciendo autostop con un repartidor que se dirigía al norte, hacia las comunidades de montaña. La dejó en un cruce a 40 millas de distancia, y desde allí ella caminó siguiendo la carretera de 2 carriles que serpenteaba por el alto desierto, salpicado de salvia y enebros. El paisaje cambiaba a medida que avanzaba, volviéndose más accidentado y remoto. A media mañana llegó al desvío hacia Blackidge, un camino de grava marcado por un cartel desgastado que decía Black Ridge, 12 millas. La pintura estaba descolorida y el poste se inclinaba en ángulo. Nadie lo había mantenido en años. Caminó por el camino de grava bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. El sol le calentaba los hombros y su mochila le parecía ligera después de años de llevar cargas más pesadas en las montañas. El ritmo de la marcha estabilizó sus pensamientos y la ayudó a organizar lo que sabía y lo que aún necesitaba descubrir. Black Ridge apareció gradualmente, primero como edificios lejanos en el horizonte,
luego como un conjunto de estructuras desgastadas, agrupadas en un valle entre colinas bajas. La mayoría de los edificios estaban abandonados. Casas con techos derrumbados, una tienda tapiada, el esqueleto oxidado de equipos mineros esparcidos por el matorral, pero también había señales de vida. Algunas casas mostraban signos de mantenimiento, con camiones aparcados fuera y humo saliendo de las chimeneas. Encontró la antigua oficina de la mina siguiendo las coordenadas que James había escrito en sus notas. Era un edificio de una sola planta, construido con bloques de hormigón y metal corrugado, alejado de la zona residencial. Las ventanas estaban intactas, pero cubiertas de suciedad, y la puerta estaba asegurada con un pesado candado. Taran estudió la cerradura y luego miró la llave que Phoebe le había dado. El número coincidía con 1847. Introdujo la llave en la cerradura y giró. Al principio se resistió. El mecanismo estaba rígido por el desuso, pero luego se abrió con un clic. La puerta se abrió hacia adentro con unas bisagras que chirriaron en señal de protesta. En el interior, el aire estaba viciado y cargado de polvo. La luz se filtraba a través de las ventanas sucias, iluminando una escena congelada en el tiempo. Los escritorios aún tenían papeles y tazas de café. Los archivadores se alineaban contra las paredes. Un calendario de 1999 colgaba torcido de una pared, mostrando un paisaje montañoso. Taran se movió con cuidado por el espacio, dejando huellas de sus botas en el polvo. Probó los archivadores. La mayoría estaban cerrados con llave, pero uno de los cajones se abrió cuando tiró de él. Dentro había expedientes de personal, informes de incidentes y registros de mantenimiento. Sacó un puñado y los llevó al escritorio junto a la ventana, donde había mejor luz. Los informes de incidentes eran sobre los soportes del túnel, sobre inspecciones apresuradas, sobre fallos en los equipos que se parcheaban en lugar de sustituirse. Encontró el nombre de Marcus Kenton en varios informes. Él había presentado quejas formales en los meses previos a su muerte, documentando las condiciones inseguras en la sección del túnel norte. Cada queja había sido marcada como revisada, no se requiere acción, y firmada por alguien llamado Vernon Walsh, el supervisor de la obra. Taran estaba tan absorta en los documentos que no oyó llegar el camión. La primera señal de que tenía compañía fue el sonido de unas botas sobre la grava, seguido del crujido de la puerta al abrirse. Un hombre se encontraba en la entrada, a contraluz por el sol del mediodía. Tenía unos 70 años, era delgado y curtido, y vestía pantalones de trabajo de lona y una camisa de franela. Apoyó la mano en el marco de la puerta, pero no entró. Pensé que alguien vendría tarde o temprano, dijo. Su voz era áspera, como grava rodando en una mezcladora. Tardó más de lo que esperaba. Taran se levantó lentamente, manteniendo el escritorio entre ellos. ¿Es usted Vernon Walsh? Sí. Entró, moviéndose con cuidado entre los escombros del suelo. Y usted es la mujer que compró el trastero de James Cooper. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, incluso en los que ahora están casi desiertos. ¿Conocías a James? Lo conocía. Vernon sacó una silla del escritorio y se sentó con un suspiro. Lo conocía mejor de lo que hubiera querido hacia el final. Vino aquí en 2004 haciendo preguntas sobre el accidente, sobre Marcus, Vincent y Leo, sobre lo que realmente pasó en ese túnel. Taran se sentó de nuevo y lo observó con atención. ¿Qué le dijiste? La verdad, que había firmado esas quejas sin tomar medidas porque me lo habían ordenado, que la empresa me había presionado para que mantuviera las cosas en marcha, para que no creara problemas, para que diera prioridad a la producción sobre la seguridad. Vernon apretó la mandíbula. He llevado esa carga durante 26 años. Esos chicos murieron porque yo fui un cobarde. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Taran sacó la fotografía y la deslizó por el escritorio. James estaba con ellos antes del accidente. Los conocía. Vernon miró la foto y su expresión se suavizó. James trabajó aquí en 1997 y 1998 como inspector junior. Era amigo de Marcus en particular. Solían ir a pescar juntos en sus días libres. Tocó la cara de Marcus en la foto. Cuando ocurrió el accidente, James intentó que se iniciara una investigación real, escribió cartas, hizo llamadas, pero no consiguió nada. La empresa tenía contactos, gente en la oficina estatal que se aseguraba de que el informe oficial dijera lo que tenía que decir. Así que James se marchó. Se marchó porque le dijeron que se marchara. Le dijeron que si seguía insistiendo, tendría su propio accidente.
Vernon la miró. Se marchó, pero nunca se detuvo. Pasó años reuniendo pruebas, documentando infracciones en otros lugares, construyendo un caso que no podía ignorarse, hasta que alguien se aseguró de que no pudiera terminarlo. La voz de Taryn era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Vernon asintió. Me enteré de su desaparición. Lo leí en el periódico. Sabía lo que significaba, pero no tuve el valor de dar un paso al frente. Ya había perdido el valor una vez y parecía que no podía recuperarlo. Taryn sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero debajo había algo más. Comprensión. Vernon había quedado atrapado en la misma maquinaria que había matado a James, el mismo sistema que valoraba las ganancias por encima de la vida. Había tomado la decisión equivocada, pero había estado viviendo con ella desde entonces. Hay más documentos, dijo ella. Cartas entre ejecutivos de la empresa y un senador estatal. Pruebas de un encubrimiento que iba más allá de Blackledge. Los ojos de Vernon se agudizaron. ¿Un senador quién? Howard Breslin. Vernon exhaló un largo suspiro. Tiene sentido. Breslin formaba parte del Comité de Supervisión Minera en aquella época. La empresa minera Cordell contribuyó en gran medida a sus campañas. Todos sabíamos que estaba en su bolsillo, pero demostrarlo era otra cosa. James tenía pruebas. Taryn sacó las cartas copiadas. Comunicaciones que mostraban a Breslin ordenando el cierre de investigaciones y amenazando a los denunciantes. Y hay una grabación, una llamada telefónica. Aún no he podido escucharla, pero James la etiquetó como llamada de Breslin. Vernon tomó las cartas y las leyó lentamente. Le temblaban ligeramente las manos. Esto es lo que mató a James. Si esto hubiera salido a la luz, la carrera de Breslin habría terminado. Quizás incluso habría sido acusado penalmente. Lo tenía todo que perder. Y todavía lo tiene, dijo Taryn. Según lo que he averiguado, Breslin sigue siendo senador, sigue en el cargo. Entonces sigue siendo peligroso. Vernon dejó las cartas sobre la mesa. No puedes acudir a las autoridades demasiados contactos, demasiada influencia. Tendrías que acudir a instancias superiores, quizá federales o a la prensa. Taryn pensó en ello, en lo que haría falta para que la gente escuchara después de 20 años. Hay otra persona con la que tengo que hablar primero, Louise Kenton, la prometida de Marcus. La expresión de Vernon se volvió dolorida. Louise, pobre mujer, se esforzó tanto por conseguir justicia para Marcus. Cuando no pudo, cuando todos le dijeron que lo dejara pasar, simplemente se derrumbó. Se mudó a las colinas. Ya casi no habla con nadie. ¿Sabes dónde vive? A unos 8 kilómetros al norte de aquí, por un viejo camino forestal. Necesitarás indicaciones. No está señalizado. Sacó un trozo de papel del bolsillo y dibujó un mapa aproximado. Pero te advierto que quizá no quiera hablar. La han herido demasiadas veces. Taryn cogió el mapa. Tengo que intentarlo. Se merece saber que Marcus tenía razón, que la gente por fin está escuchando. Vernon se levantó y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y miró atrás. James me dio algo antes de desaparecer. Un mapa. Lo he guardado todos estos años, sin saber qué hacer con él. Quizá tú seas la persona que debe tenerlo. ¿Un mapa de qué? Los túneles mentales marcados con ubicaciones, lugares donde se escondieron cadáveres, donde se enterraron pruebas. James me dijo que si le pasaba algo, alguien vendría a buscarlo. Creo que se refería a ti. A Taryn se le cortó la respiración. ¿Puedo verlo? Ven a mi casa esta noche. Vivo en la tercera casa del lado este de la ciudad, la que tiene la puerta azul. Te daré el mapa y cualquier otra cosa que tenga que pueda ser de ayuda. La voz de Vernon era tranquila pero firme. James era un buen hombre. Se merecía algo mejor que lo que tuvo. Si vas a terminar lo que él empezó, necesitarás todo lo que podamos darte. Después de que Vernon se marchara, Taryn se quedó en la oficina, continuando con la clasificación de documentos. Encontró más quejas, más pruebas de negligencia sistemática. Cada pieza añadía peso al caso que James había estado construyendo. A última hora de la tarde, su bolso estaba pesado con informes y notas fotocopiados. Cerró la oficina con llave y se adentró en Blackledge, buscando un lugar donde esperar hasta la noche. La ciudad estaba tranquila, casi fantasmal. Encontró un pequeño restaurante que aún estaba abierto y pidió café y sopa, pagando con parte del dinero que le quedaba. La camarera era amable, pero curiosa, claramente acostumbrada a los forasteros de paso. Mientras comía, Taryn pensó en James, en el joven de la fotografía, de pie con sus amigos,
sin saber que la mayoría de ellos morirían en cuestión de meses. Pensó en el James mayor que había conocido, el hombre cuidadoso y metódico que había ocultado su cruzada tras una máscara de vida normal. La había protegido manteniéndola en la ignorancia. Ahora lo entendía. La había amado lo suficiente como para soportar la carga solo, pero no debería haber tenido que hacerlo, y ella ya no quería que la protegieran. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, caminó hasta la casa de Vernon, la tercera con la puerta azul. Él respondió inmediatamente, como si la estuviera esperando. El interior de la casa era sencillo y limpio, un espacio de soltero con pocas decoraciones, salvo unas cuantas fotografías sobre la repisa de la chimenea. Vernon la llevó a la mesa de la cocina, donde ya había extendido una gran hoja de papel. El mapa mostraba el sistema de túneles subterráneos de la mina Blackidge con meticuloso detalle. Varias ubicaciones estaban marcadas con una X roja, cada una con una fecha y unas iniciales. Ahí es donde escondieron las pruebas, dijo Vernon en voz baja. Los cadáveres de hombres que murieron en accidentes que nunca se denunciaron. Fallos en los equipos que quedaron enterrados, literal y figuradamente. James marcó todos los lugares que pudo verificar. Taran se quedó mirando el mapa, comprendiendo la magnitud de lo que James había descubierto. No se trataba solo de negligencia. Era una conspiración criminal que había durado décadas. Hay una cosa más, dijo Vernon. Le entregó un trozo de papel doblado con una dirección. James me dijo que si no regresaba de su reunión con alguien llamado Randall Price, me asegurara de que esto llegara a la persona adecuada. Es la última ubicación conocida de Price, o al menos lo era hace 20 años. Taran tomó la dirección. Otro nombre, otro hilo que seguir. Esa noche se quedó en casa de Vernon, durmiendo en su sofá con el mapa y los documentos guardados en su bolso. Por la mañana continuaría hacia el norte para encontrar a Louise Kenton. La verdad estaba cada vez más cerca. Podía sentirlo. A la mañana siguiente, Vernon llevó a Taran por el camino forestal en su vieja camioneta, cuya suspensión crujía sobre los baches y las a través de un bosque de pinos, estrecho y cubierto de maleza, claramente sin uso, excepto por algún que otro excursionista o cazador. Louise viene al pueblo quizás 2 veces al año, dijo Vernon, sorteando una rama caída. Compra provisiones, intercambia lo que necesita y luego vuelve a desaparecer aquí arriba. Al principio, la gente intentó acercarse a ella después de la muerte de Marcus, pero ella dejó claro que quería que la dejaran en paz. Taran observaba el bosque pasar por la ventana, reconociendo el tipo de aislamiento que Louise había elegido. Era el mismo impulso que la había llevado a las montañas, la necesidad de escapar del mundo que no había sabido proteger lo que más importaba. La cabaña apareció tras 40 minutos de viaje. Situada en un pequeño claro rodeado de altos pinos, era robusta pero austera, construida con troncos, con techo de metal y chimenea de piedra. Un huerto ocupaba el lado soleado del claro, y la leña cortada estaba apilada ordenadamente contra la pared norte. Vernon aparcó a una distancia respetuosa y apagó el motor. «Déjame ir primero. Ella me conoce al menos un poco». Se acercaron a pie y antes de llegar a la mitad del camino, la puerta se abrió. Una mujer salió al estrecho porche, sosteniendo un rifle sin apretarlo contra el pecho. Tenía unos 50 años, vestía pantalones de lona y un suéter de lana, y su cabello oscuro, salpicado de canas, estaba recogido en una práctica trenza. «Vernon», dijo con voz monótona, «la última vez le dije que no necesitaba que viniera a ver cómo estaba. No estoy aquí para vigilarte, Louise». Vernon se detuvo en el borde del porche. «Estoy aquí porque esta mujer necesita hablar contigo. Es sobre Marcus». Los ojos de Louise se posaron en Taran, evaluándola con el tipo de cansancio que proviene de demasiado dolor. «Marcus lleva muerto 26 años. No hay nada de qué hablar». «Sí lo hay», dijo Taran en voz baja. James Cooper estaba trabajando para demostrar que Marcus tenía razón sobre las violaciones de seguridad. James fue asesinado por ello. «Estoy tratando de terminar lo que él comenzó». El nombre le sonó. Louise apretó el rifle con fuerza y luego lo soltó. «James Cooper, lo recuerdo. Era amigo de Marcus. También era alguien a quien yo quería», dijo Taran, «y desapareció hace 20 años porque no dejaba de hacer preguntas sobre lo que había pasado aquí». Louise se quedó en silencio durante un largo rato y luego apoyó el rifle contra la pared de la cabaña. «Entrad, los dos». El interior de la cabaña interior
Era sencillo pero cómodo. Una única habitación grande con una zona para dormir, separada por una cortina, una estufa de leña para calentar y cocinar, estantes llenos de conservas y productos secos, una mesa junto a la ventana con libros y lo que parecían páginas de un diario. Luis sirvió café de una cafetera que estaba sobre la estufa y les dio tazas a Vernon y Taran. Se sentaron a la mesa y por un momento nadie habló. Marcus sabía que el túnel no era seguro, dijo Luis finalmente. Había presentado informes, había hecho quejas, le dijeron que lo estaban revisando, que lo iban a solucionar. Luego lo enviaron a esa sección de todos modos. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Llegó a casa la noche anterior y me dijo que se iba a negar. Dijo que prefería perder su trabajo antes que arriesgar su vida y la de sus compañeros en un túnel que sabía que era inestable. Pero entró de todos modos, dijo Taran con suavidad. Su supervisor le dijo que si se negaba, lo pondrían en la lista negra. No podría encontrar trabajo en ningún sitio del sector. Teníamos pensado casarnos ese otoño. Necesitábamos el dinero. Luis se quedó mirando fijamente su café, así que entró y 3 horas más tarde, el túnel se derrumbó. El rostro de Vernon estaba marcado por la vieja culpa. Debería haberle apoyado. Debería haber cerrado esa sección. «Estabas asustado», dijo Luis sin amargura. Todos lo estábamos. La empresa dejaba claro lo que les pasaba a las personas que causaban problemas. Miró a Taran. Después de los funerales intenté impulsar una investigación real. Me puse en contacto con el Estado. Contraté a un abogado con dinero que no tenía. No conseguí nada. El informe oficial culpó a la geología y ahí terminó todo. No fue el final, dijo Taran. Sacó los documentos, el mapa, la fotografía. James pasó años reuniendo pruebas. Encontró pruebas de que Cordell Mining sabía de las infracciones, que falsificaron los informes de seguridad, que un senador estatal ayudó a encubrirlo. Luis revisó los documentos lentamente, con expresión cada vez más dura. El senador Breslin siempre sospechamos que estaba involucrado, pero no podíamos probarlo. James podía probarlo. Taran le mostró la carta con la firma de Breslin, y hay una grabación. Una llamada telefónica en la que Breeze supuestamente ordena que se oculten las pruebas. Aún no he podido escucharla, pero forma parte de lo que James en Ridgeline con el resto de las pruebas de James. Necesito encontrar a alguien que pueda autentificarla. Alguien que pueda ayudarme a hacerla pública sin que me entierren como hicieron con James. Luis dejó los papeles y se dirigió a un cofre de madera que había en un rincón de la cabaña. Lo abrió, sacó una carpeta y la llevó de vuelta a la mesa. James vino a verme un mes antes de desaparecer. Me preguntó por Marcus, por lo que había pasado, sobre lo que yo sabía. Le mostré todo lo que tenía. Las notas personales de Marcus, copias de sus quejas, cartas que yo había escrito y que quedaron sin respuesta. Abrió la carpeta, revelando la letra de Marcus en papel rayado, notas sobre las condiciones del túnel, bocetos de estructuras de soporte, observaciones fechadas. James dijo que se aseguraría de que la muerte de Marcus importara, que todas sus muertes importaran. Dijo que había encontrado a alguien que podía ayudarlo, alguien de la oficina del investigador estatal que había sido expulsado por hacer demasiadas preguntas. Randall Price, dijo Taran. Luis asintió. Ese era el nombre. James dijo que iban a reunirse, que Price tenía la última prueba que necesitaban. Después de esa reunión, James iba a hacer público todo. Bajó la voz. Me dijo que si le pasaba algo, alguien vendría eventualmente, alguien a quien le importara lo suficiente como para terminarlo. A mí me importa, dijo Taran simplemente, y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Luis la observó durante un largo rato, luego metió la mano en la carpeta y sacó una escritura doblada. James me dio esto para que lo guardara. Dijo que si no regresaba, se lo diera a quien viniera a buscarlo. Es una escritura de propiedad, una cabaña que compró con otro nombre. Dijo que allí era donde guardaba todas las pruebas, en un lugar seguro donde la empresa y Breland no pudieran encontrarlo. Taran tomó la escritura, con las manos ligeramente temblorosas. La propiedad se describía como una parcela remota a 15 millas al noreste de Blackidge, a la que solo se podía acceder por una ruta de senderismo. James Cooper no figuraba como propietario. En su lugar estaba registrada a nombre de J.C. Thorne. La compró una semana antes de desaparecer. Luis dijo que pagó en efectivo y utilizó un nombre falso. Estaba preparándose para lo peor. Vernon se inclinó hacia adelante.
Esa cabaña, sé dónde está. Está cerca de Eagles Point, donde James iba a reunirse con Price. El camino es difícil, pero puedo llevarte hasta allí. Taryn miró la escritura y comprendió entonces todo lo que James había hecho. Había creado un refugio seguro para las pruebas, un lugar donde todo se conservaría, por si no sobrevivía para ver cómo se revelaba la verdad. Necesito verlo, dijo ella. Todo lo que James reunió probablemente siga allí. Es una caminata difícil, advirtió Vernon. 8 kilómetros por terreno escarpado. Deberíamos ir mañana por la mañana. Salí temprano, dijo Luis levantándose. Yo también voy. Tanto Vernon como Taryn la miraron sorprendidos. Me he escondido aquí durante 26 años, dijo Luis con voz firme. Me decía a mí misma que era más seguro guardar silencio, que hablar solo traería más dolor. Pero tienes razón. La muerte de Marcus tiene que importar. Si hay una oportunidad de hacer justicia por él, por Vincent y Leo, por todos ellos, no voy a dejar que el miedo me detenga más. Taryn sintió que algo cambiaba en su pecho. El reconocimiento de la experiencia compartida de dos mujeres que habían dejado que la pérdida las llevara al aislamiento y que finalmente habían encontrado el valor para volver al mundo. Entonces iremos juntas, dijo. Esa noche, Taryn se quedó en la cabaña de Luis mientras Vernon regresaba al pueblo a por provisiones. Las dos mujeres se sentaron junto a la estufa de leña y hablaron con la tranquilidad de quienes comprenden el dolor del otro sin necesidad de explicaciones detalladas. Estaba enfadada con Marcus por entrar en ese túnel, admitió Luis. Enfadada porque eligió el trabajo por encima de su seguridad y de nuestro futuro. Me llevó años comprender que no tenía otra opción. El sistema estaba amañado en su contra desde el principio. Yo estaba enfadada con James por dejarme en la ignorancia, dijo Taryn, por no confiarme la verdad, pero él me estaba protegiendo. Si hubiera sabido lo que estaba haciendo, yo también habría estado en peligro. Ambos intentaban hacer lo correcto en una situación imposible. Luis atizó el fuego, haciendo que las chispas salieran disparadas por la chimenea. La verdadera pregunta es si podemos terminar lo que ellos empezaron sin que nos maten en el proceso. Era una pregunta justa, una que Taryn había estado evitando. Brereslin seguía siendo poderoso, seguía teniendo contactos. Ir tras él significaba hacerse visibles, vulnerables. Pero la alternativa, alejarse, dejar que la muerte de James, la de Marcus y la de todos los demás se desvanecieran en el silencio, dijo Taryn. Documentaremos todo, haremos copias, acudiremos a la prensa y a las autoridades federales simultáneamente. Lo haremos tan público que nadie podrá deshacerse de ello en silencio. Luis asintió lentamente. Espero que sea suficiente. Por la mañana irían a la cabaña escondida de James y finalmente verían lo que había pasado sus últimos meses reuniendo. Taryn intentó dormir, pero se encontró mirando al techo, pensando en lo que podría encontrar allí. No solo pruebas y documentos, sino quizás algún mensaje final de James, alguna explicación de sus últimos días. Mañana, pensó. Mañana la verdad comenzará a salir a la luz. Vernon llegó a la cabaña de Luis antes del amanecer, con su camioneta cargada de agua, provisiones y una tranquila determinación. Los tres partieron cuando las primeras luces tocaban las copas de los pinos, siguiendo un sendero que era más un recuerdo que un camino. Taryn se movía con facilidad por el terreno accidentado. Sus años en las montañas la habían preparado para este tipo de excursiones. Luis mantenía el ritmo con una resistencia sorprendente, y Vernon, a pesar de su edad, navegaba con la confianza de alguien que había caminado por estas colinas toda su vida. No hablaron mucho durante la subida. El bosque estaba lleno de los sonidos de la mañana, el canto de los pájaros, el viento moviéndose entre las ramas, el ocasional susurro de la fauna en la maleza. El sendero serpenteaba por la ladera de la montaña, ganando altura de forma constante. Después de 2 horas, se detuvieron en un pequeño manantial para rellenar las botellas de agua. Vernon consultó la escritura, comparándola con los puntos de referencia que recordaba. Otra hora, quizá un poco más, dijo. La cabaña debía estar justo debajo de Eagles Point, escondida entre los árboles, donde no se veía a menos que se supiera dónde buscar. Continuaron ascendiendo, el aire se enrarecía y los árboles se volvían más escasos. Finalmente, Vernon levantó la mano y señaló hacia adelante, donde se divisaba una estructura entre los pinos. La cabaña era pequeña, construida con troncos desgastados y con un techo inclinado diseñado para soportar la nieve pesada. Las ventanas estaban intactas,
pero cubiertas de polvo, y la puerta estaba cerrada con un pesado candado. El claro que la rodeaba estaba cubierto de maleza, lo que sugería que nadie había estado allí en años. Terrence se acercó lentamente, sintiendo la presencia de James en cada detalle, la cuidadosa construcción, la ubicación remota, la paranoia que lo había llevado a crear este escondite. El candado era viejo pero sólido. Vernon probó la llave de entre las pertenencias de Vincent, pero no encajaba. Taran miró a su alrededor y encontró una gran roca cerca de la pila de leña. «Tras», dijo, y golpeó con fuerza el candado con la roca. Fueron necesarios 3 golpes para que la cerradura se rompiera. La puerta se abrió y entraron. El interior de la cabaña era un santuario dedicado a la investigación de James. Había papeles por todas partes, pegados a las paredes y esparcidos sobre una mesa improvisada apilada en cajas. Las fotografías estaban dispuestas en grupos conectados por hilos rojos que marcaban relaciones y líneas temporales. En una esquina había un archivador y una pequeña estufa de leña ocupaba el centro de la habitación. Sobre la mesa había un viejo reproductor de casetes y junto a él una cinta etiquetada como «Cuenta Final JC». Taran recorrió el espacio en unos días. Asimiló el alcance de lo que James había reunido. Mapas de túneles mineros, registros de personal, documentos financieros, infracciones de seguridad que se remontaban a décadas atrás. Todo estaba allí. Años de meticulosa investigación organizada y cotejada. Louis encontró un corcho con fotografías de los 3 hombres que murieron en el derrumbe. Debajo de cada foto, James había escrito sus nombres, edades y las familias que habían dejado atrás. Su letra era firme, pero Taran podía ver el peso de la responsabilidad en cada letra cuidadosamente escrita. Vernon abrió el archivador y dejó escapar un silbido. Tenía copias de todo, cada queja, cada informe falsificado, cada pago de Cordell Mining a la campaña de Berlín. Esto es suficiente para acabar con toda la operación. Taran cogió un diario encuadernado en cuero de la mesa. La cubierta tenía grabadas las iniciales de James. Lo abrió con cuidado y vio que su letra llenaba todas las páginas. Un registro de su investigación, sus pensamientos, sus miedos. Pasó a una entrada aleatoria fechada 6 meses antes de su desaparición. «Me estoy acercando. Randall Price ha aceptado declarar. Y con su testimonio más los documentos que he reunido, tendremos suficiente para forzar una investigación federal. Pero ahora me están siguiendo. 2 veces esta semana he visto el mismo coche aparcado cerca de la casa. No se lo he dicho a Taran. No puedo convertirla en un objetivo. Si me pasa algo, al menos ella de Taran». Pasó las páginas y siguió leyendo. «La observo a la luz de la mañana y quiero contárselo todo, pero no puedo convertirla en un objetivo. Se merece algo mejor que verse arrastrada a esta oscuridad. A veces pienso en marcharme, llevarla a algún lugar lejos de aquí y olvidarme de Blackidge, de Marcus, Vincent y Leo. Pero no puedo. Sus familias merecen saber la verdad. Los hombres que siguen trabajando en condiciones inseguras merecen protección. Tengo que llevar esto hasta el final». Otra entrada de 2 semanas antes de su desaparición. «Mañana me reuniré con Randall en Eagles Point. Traerá la grabación de la llamada. Breslin le ordena explícitamente que oculte las pruebas. Con eso tendremos todo lo que necesitamos. He hecho copias de todos los documentos y los he escondido aquí y en el trastero. Si me pasa algo, alguien los encontrará tarde o temprano. Quizá Taran, quizá otra persona. Pero la verdad saldrá a la luz. La última entrada está fechada el día antes de su desaparición. Si no regreso de esta reunión, quiero que Taran sepa que la quería más de lo que jamás podría expresar con palabras. Siento haber tenido que guardar secretos. Siento no haber podido darle la vida que habíamos planeado. Pero no podía ignorar lo que había visto. Marcus era mi amigo, y murió porque la gente antepuso los beneficios a la seguridad. No puedo permitir que eso quede así. Si este es el final, al menos habré hecho algo que importaba». Taran cerró el diario con un nudo en el pecho. Había pasado 20 años creyendo que James había elegido esta cruzada por encima de ella, pero ahora lo entendía. Él había estado tratando de protegerla y al mismo tiempo honrar la memoria de su amigo. «Taran», dijo Louis en voz baja. Estaba de pie junto a la ventana, mirando un mapa clavado en la pared. «Tienes que ver esto». El mapa mostraba la zona alrededor de Eagles Point con un sendero marcado en rojo. En el mirador, James había dibujado un círculo y escrito «Lugar de encuentro».
15 de marzo de 2005, 20 S. Vernon se acercó y se quedó junto a ellos. Eagles Point está a unos 3 kilómetros de aquí. Es donde James debía encontrarse con Randall Price. Probablemente sea donde murió, dijo Taran en voz baja. Pasaron el resto de la mañana catalogando todo lo que había en la cabaña. La cinta de casete fue a parar a la bolsa de Taran, junto con el diario y los documentos más importantes. Hicieron un inventario indicando dónde estaba cada cosa por si tenían que volver. Al acercarse la tarde, Taran tomó una decisión. Necesito ver Eagles Point. Vernon dudó. Tin, puede que no quede nada allí después de 20 años. Lo sé, pero necesito verlo de todos modos. Salieron de la cabaña y siguieron el sendero que James había marcado en su mapa. Subía empinadamente por un terreno rocoso y finalmente desembocaba en un mirador de granito con vistas panorámicas del valle. Eagles Point era impresionante y aislado, el tipo de lugar donde podía pasar algo y nadie se enteraría. Taran caminó con cuidado hasta el borde y miró hacia abajo. Había fácilmente 60 metros hasta las rocas. Exploró la zona con la mirada, buscando cualquier cosa que James pudiera haber dejado atrás. Luis lo encontró primero. Un trozo de tela enganchado en un arbusto cerca del borde del acantilado, desgastado y descolorido, pero reconocible como tela vaquera. Junto a él, medio enterrada entre las agujas de pino, había una correa de reloj rota. Taran se arrodilló y la recogió, dándole vueltas entre las manos. Era de cuero, desgastada por los años de uso. Le había regalado un reloj a James por su cumpleaños 2 años antes de que desapareciera. La correa tenía este aspecto. Aquí es donde ocurrió, dijo, con una voz apenas audible. Aquí es donde lo mataron. Vernon se agachó a su lado y examinó la zona con ojos expertos. La cita era a las 2 de la tarde. Había buena visibilidad, pero estaba lo suficientemente aislado como para que nadie viera lo que ocurría. Probablemente lo esperaron, tal vez fingieron ser Price, y luego lo empujaron por el precipicio. Hicieron que pareciera un accidente de senderismo por si alguien encontraba el cuerpo. Luis se quedó a cierta distancia, con los brazos cruzados. ¿Llegó a aparecer Price? No lo sé, respondió Taran. Quizá lo atraparon, o quizá vio algo y huyó. Recogió con cuidado la tela y la correa del reloj y las guardó en su bolso. Eran objetos pequeños, fragmentos de una persona, pero era todo lo que le quedaba de los últimos momentos de James. Los tres se quedaron en Eagles Point, mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales. Habían pasado 20 años desde que James se había parado allí, esperando encontrarse con un aliado y, en cambio, encontrando la muerte. 20 años de silencio, de verdad encubierta, de justicia retrasada. Vamos a ver a Luis salir de su aislamiento para luchar por la justicia, destrozadas por el mismo sistema que había matado a James, ahora dispuestas a enfrentarse a él. Nos vamos mañana por la mañana, dijo Taran. Temprano. Conduciremos hasta Montana, encontraremos a Price y luego acudiremos a los medios de comunicación. Encontraremos a un periodista que no pueda ser comprado ni intimidado y le daremos toda la información. Pasaron el resto de la noche preparándose. Vernon llenó su camioneta con provisiones. Luis regresó a su cabaña para recoger lo que necesitaba. Taran se sentó solo en la cocina de Vernon, leyendo una vez más el diario de James, memorizando sus palabras, sus esperanzas, su determinación. Una entrada de la última parte de su investigación le llamó la atención. Pienso en Taran todos los días, en la vida que podríamos haber tenido si hubiera dejado pasar esto, pero no puedo. Cuando cierro los ojos, veo la cara de Marcus, veo a Vincent y a Leo. Veo a todos los hombres que han muerto porque alguien antepuso el dinero a la vida humana. Si me alejo, si me quedo callado, soy cómplice. Soy parte de la maquinaria que tritura a las personas y las escupe. No puedo vivir con eso. Así que sigo adelante, aún sabiendo que podría costarme todo, porque hay cosas por las que vale la pena morir. La verdad es una de ellas. Taran cerró el diario y puso la mano sobre la cubierta. Ahora lo entiendo. Susurró a la habitación vacía. Entiendo por qué tenías que hacerlo y prometo que lo terminaré. Por la mañana, cuando el sol se elevó sobre las montañas, los tres se subieron a la camioneta de Vernon y se dirigieron al norte, hacia Montana. Las pruebas estaban guardadas en bolsas impermeables y las copias, escondidas con personas de confianza en Ridgeland. La cinta de casete estaba en la bolsa de Taran, junto con el diario de James y la fotografía de 4 jóvenes que creían estar trabajando por un futuro mejor.
El camino que tenían por delante era incierto. Breslin seguía en el poder, seguía siendo peligroso, pero ellos tenían la verdad documentada y preservada y se tenían los unos a los otros. Tres supervivientes de la misma tragedia, finalmente dispuestos a hablar mientras atravesaban las tierras altas. Taran observaba el paisaje pasar y pensaba en James de pie en Eagles Point, sabiendo que se estaba metiendo en peligro, pero yendo de todos modos. Había sido valiente de una manera que ella apenas empezaba a comprender. No era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Ella intentaría ser así de valiente ahora. Por él, por Marcus, Vincent y Leo, por todas las personas que habían sido silenciadas, la verdad saldría a la luz, costara lo que costara. Sacó la cinta de casete y miró la cuidadosa letra de James en la etiqueta. Ese pequeño objeto tenía el poder de destruir la carrera de un senador, de sacar a la luz décadas de corrupción, de hacer justicia por fin a las familias que habían esperado demasiado tiempo. «Vamos a por ti, Breslin», dijo en voz baja, «y no nos verás venir hasta que sea demasiado tarde». Vernon la miró por el espejo retrovisor. «¿Qué has dicho?» «Nada», respondió Taran. «Solo estaba haciendo una promesa». La camioneta siguió rodando durante toda la mañana, llevándolos hacia lo que fuera que les esperaba. A sus espaldas, las montañas donde Taran se había escondido durante 20 años se hacían cada vez más pequeñas. Delante, en algún lugar de Montana, había un hombre que tenía la última pieza del rompecabezas. Y más allá, en algún lugar de los pasillos del poder, había un senador que pensaba que se había salido con la suya. Su tiempo se estaba acabando. El viaje a Montana les llevó casi todo el día. El paisaje cambiaba de un desierto alto a un bosque y a las colinas onduladas del norte de las montañas rocosas. Pararon una vez para repostar y comer, hablando poco, cada uno de ellos procesando lo que estaban a punto de hacer. Taran se sentó en el asiento trasero, leyendo de nuevo el diario de James. Las entradas de sus últimas semanas revelaban a un hombre que había hecho las paces con sus decisiones, que entendía los riesgos y los aceptaba. Un pasaje fechado una semana antes de su muerte le impactó especialmente. «Hoy he estado pensando en el legado, no en el grandioso que se recuerda en los libros de historia, sino en el pequeño, la diferencia que una persona puede marcar al negarse a mirar hacia otro lado». Marcus se negó a mirar hacia otro lado ante las condiciones inseguras. Vincent y Leo se mantuvieron a su lado. Murieron por ello. Si puedo honrar su valentía terminando lo que ellos comenzaron, entonces mi vida habrá tenido sentido. Aunque nadie recuerde mi nombre, aunque no viva para ver que se haga justicia, las pruebas permanecerán. Alguien las encontrará. A alguien le importará. Eso tiene que ser suficiente. Taran se secó los ojos, con cuidado de que Vernon o Luis no la vieran. James tenía razón en una cosa. Y le importaba más de lo que podía expresar con palabras. Llegaron a Whitefish cuando el sol se ponía, pintando las montañas de tonos ámbar y rosa. Era un pueblo pequeño, el tipo de lugar al que los turistas acudían en verano y en invierno para practicar actividades al aire libre, pero que se quedaba vacío en las temporadas intermedias. Vernon se detuvo en el aparcamiento de un restaurante y entraron para preguntar por Randall Price. La camarera, una mujer de unos 40 años con ojos amables, escuchó su descripción y negó con la cabeza. «No me suena ese nombre, pero solo llevo aquí 5 años. Podrían probar en la biblioteca. Allí guardan los registros y directorios de la ciudad. Abre mañana a las 9. Encontraron un motel a las afueras de la ciudad y cogieron 2 habitaciones. Taran pasó casi toda la noche despierto, mirando al techo y pensando en lo que podrían encontrar por la mañana. Price podía estar muerto, haberse mudado o estar tan escondido que nunca lo localizarían. Sin su testimonio, el caso contra Breslin era más débil. Pruebas circunstanciales y una grabación que requeriría la autenticación de un experto. Pero era mejor que nada, y era más de lo que nadie había intentado en 20 años. La mañana amaneció fría y despejada. Desayunaron en la cafetería y luego caminaron hasta la biblioteca, un modesto edificio de ladrillo en la calle principal. El bibliotecario, un hombre mayor con gafas de montura metálica, escuchó su consulta con creciente interés. «Randall Price», repitió, tecleando en su ordenador. «Déjenme consultar nuestros directorios de residentes». Desplazó el cursor por las pantallas con el ceño fruncido. No había nada actual. «Pero puedo consultar los registros históricos, a ver si alguna vez estuvo registrado aquí».
Tardó 15 minutos en encontrar algo entre los documentos del archivo. Aquí está. Randall Price figura en el 1247 de Spruce Road desde 2006 hasta 2009. No hay nada después de eso. Estuvo aquí, dijo Taran, con el corazón acelerado. ¿Puede decirnos algo más? El bibliotecario dudó, sopesando claramente la privacidad frente a la urgencia que se reflejaba en sus rostros. La propiedad de esa dirección ahora es propiedad de alguien llamado Catherine Brennan. No sé si hay alguna conexión, pero es un comienzo. Condujeron hasta Spruce Road, siguiendo las indicaciones de la bibliotecaria, hasta una pequeña casa alejada de la calle y rodeada de altos pinos. En el buzón ponía K. Brennan. Vernon aparcó y se acercaron juntos a la puerta principal. Una mujer de unos 65 años, con el pelo gris cortado corto y ojos inteligentes detrás de unas gafas de lectura, respondió a la llamada. Los observó a través de la puerta mosquitera sin abrirla. ¿Puedo ayudarles? Su voz era cautelosa, pero no hostil. Estamos buscando a Randall Price, dijo Taran. Creemos que vivió aquí en algún momento. Es importante que lo encontremos. La expresión de la mujer no cambió, pero algo brilló en sus ojos. ¿Por qué lo buscan? Tenemos pruebas relacionadas con algo que investigó hace 20 años, algo que provocó la muerte de un amigo nuestro. Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que los responsables finalmente enfrenten las consecuencias. Catherine, si ese era su nombre, permaneció en silencio durante un largo rato. Luego desbloqueó la puerta mosquitera y la abrió. Entren, pero entiendan que si no me gusta lo que oigo, se irán inmediatamente. Entraron en una modesta sala de estar llena de libros y cómodos muebles. Catherine les indicó que se sentaran y luego tomó una silla frente a ellos, con una postura defensiva, pero atenta. Me llamo Catherine Brennan, dijo. Y antes de que me preguntéis nada más, necesito saber quiénes sois y por qué estáis realmente aquí. Terence se presentó, luego Vernon y Louise. Explicó la desaparición de James, el trastero, las pruebas que habían encontrado y el viaje que los había traído hasta allí. Sacó la cinta de casete y el diario de James, mostrándoselos a Catherine como prueba de su sinceridad. Catherine escuchó sin interrumpir. Cuando Taran terminó, permaneció en silencio durante un largo rato, con las manos cruzadas en el regazo. Randall Price es mi hermano, dijo finalmente. Llegó aquí en 2005, apenas podía caminar, aterrorizado de que alguien fuera a terminar lo que habían empezado. El accidente de coche no fue un accidente. Le habían cortado los frenos. Sobrevivió por pura suerte. ¿Sigue vivo?, preguntó Luis con delicadeza. Sí. Vive con otro nombre a una hora de aquí, en una cabaña aún más remota que esta casa. Ha pasado los últimos 20 años mirando por encima del hombro, esperando que alguien vuelva a ir a por él. La voz de Catherine se endureció. ¿Qué te hace pensar que voy a decirte dónde está? Porque vamos a desenmascarar al hombre que intentó matarlo, dijo Taran. Senador Breslin, tenemos la grabación en la que amenaza a su hermano. Tenemos documentos que demuestran años de múltiples muertes causadas por negligencia que él ayudó a ocultar. Con el testimonio de su hermano, podemos derribarlo. También volverá a convertir a Randall en un objetivo. Breslin tiene 76 años y se presenta a la reelección este año. Vernon dijo, si actuamos rápido, si hacemos público todo al mismo tiempo, Breslin no tendrá tiempo de tomar represalias. Estará demasiado ocupado tratando de salvar su carrera política. Catherine se levantó y se acercó a la ventana, mirando los árboles. Randall lleva 2 décadas escondido. La culpa de no haber hablado le corroe cada día. Sabe que murieron personas porque se mantuvo en silencio después de que Breslin lo obligara a marcharse. Pero también estaba protegiendo a su familia, protegiéndome a mí y a mis hijos. Se volvió para mirarlos. Si hacéis esto, si lo sacáis de su escondite, tenéis que prometerme que lo mantendréis a salvo, que no dejaréis que la gente de Berlín lo atrape. No podemos garantizar nada, dijo Turan con sinceridad. Pero podemos prometer que actuaremos con rapidez, que acudiremos a varios medios de comunicación y a las fuerzas del orden simultáneamente, que lo haremos tan público que nadie podrá deshacerse de nosotros discretamente. Y nos aseguraremos de que el testimonio de Randall quede registrado y se distribuya antes de que Breslin sepa siquiera que lo hemos encontrado. Catherine estudió los rostros de cada uno de ellos, evaluando su determinación. Finalmente, tomó su teléfono. Lo llamaré. Díganle lo que me han dicho. La decisión será suya, no mía. Se dirigió a otra habitación para hacer la llamada,
A través de la puerta cerrada, podían oír el murmullo de la conversación, pero no las palabras. Vernon caminaba de un lado a otro. Louise estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas y Taran sostenía el diario, pasando los dedos por el nombre de James grabado en la cubierta. Cuando Catherine regresó, su expresión era indescifrable. Se reunirá con ustedes mañana por la mañana en un lugar que él elegirá. Quiere ver primero las pruebas, verificar que son legítimas. Si queda satisfecho, les contará su historia. Terrence se sintió invadido por el alivio. Gracias. No me des las gracias todavía. Catherine dijo, mi hermano es un buen hombre que se vio envuelto en una situación imposible. Si esto sale mal, si Breeze vuelve a ir a por él, te haré responsable. Pasaron la noche en casa de Catherine, organizando las pruebas y preparándose para la reunión. Catherine preparó la cena y, durante la comida, les habló de Randall, del joven investigador idealista que creía que el sistema protegería a las personas que decían la verdad, y del hombre destrozado que había aprendido lo ingenua que había sido esa creencia. Nunca se casó, dijo Catherine, nunca tuvo hijos. Decía que no sería justo traer personas a su vida cuando siempre estaba mirando por encima del hombro. El accidente, el intento de asesinato, le costó más que su seguridad. Le costó la vida que debería haber tenido. Taran pensó en sus propios 20 años en las montañas, la vida que había abandonado después de la desaparición de James. Lo entiendo mejor de lo que podrías pensar. Esa noche, Taran no pudo volver a dormir. Se sentó en la cama del motel con el diario abierto en su regazo, leyendo las palabras de James a la luz de la lámpara. Cerca del final, encontró un pasaje que se le había pasado por alto antes. A veces me pregunto si estoy tomando la decisión correcta, si vale la pena morir por sacar a la luz toda esta corrupción. Entonces recuerdo los planes de boda de Marcus truncados por la codicia corporativa. Recuerdo a la joven esposa de Vincent, abandonada antes de su primer aniversario. Recuerdo a los hijos de Leo, que crecieron sin padre. Y sé que el silencio no es una opción. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que negarse a mirar hacia otro lado. Si ese alguien soy yo, que así sea. Solo espero que, cuando yo ya no esté, alguien más continúe donde yo lo dejé. Alguien más valiente, más fuerte, más decidido. Alguien que no deje que la verdad muera conmigo. Taran presionó su mano contra la página, sintiéndose conectada a través del tiempo con el hombre que había amado. Estoy aquí, susurró. Lo encontré. Lo voy a terminar, tal y como tú esperabas. Por la mañana, Catherine los llevó al lugar de la reunión, un parque estatal a 32 kilómetros de la ciudad, casi desierto fuera de temporada. Caminaron hasta una zona de picnic con vistas a un lago, donde un hombre esperaba sentado a una mesa, de espaldas al sendero. Cuando se acercaron, se giró. Randall Price tenía unos 60 años, el pelo canoso y ralo y el rostro curtido, pero sus ojos eran agudos, alertas, con el cansancio permanente de alguien que había aprendido a no confiar fácilmente. Catherine dice que tienes pruebas, dijo sin preámbulos. Frente a él y extendió los documentos, las cartas, los informes de seguridad, los registros financieros que mostraban los pagos de Cordell Mining a las campañas de Berlin. Por último, sacó la cinta de casete. Esta es tu grabación, dijo. La llamada telefónica con Berlin. Ya la hemos escuchado. Randall tomó la cinta con manos temblorosas. Hice esta grabación porque sabía que lo negaría todo si alguna vez lo acusaba públicamente. Necesitaba pruebas. Los miró. Después del accidente, cuando me di cuenta de que habían intentado matarme, me escondí. Quería dar un paso al frente, pero estaba aterrorizada. Y, con el paso del tiempo, se hizo más fácil permanecer oculta que afrontar lo que me costaría hablar. No es demasiado tarde, dijo Louise. Las familias de esos hombres siguen esperando que se haga justicia. Se merecen saber la verdad. Los ojos de Randall se llenaron de lágrimas. Lo sé desde hace 20 años. Me ha perseguido cada día. Vernon se inclinó hacia adelante. Ayúdanos a acabar con Berlin. Testifica sobre lo que ocurrió. Autentifica esta grabación. Corrobora las pruebas que James reunió. Dale a esas familias la justicia que se les ha negado. Randall se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente al lago. Finalmente, asintió con la cabeza. De acuerdo, lo haré. Dime lo que necesitas. Pasaron las siguientes 3 horas allí grabando el testimonio de Randall en video,
haciéndole verificar cada documento, explicara el contexto de su investigación y las amenazas de Breslin. Cuando terminaron, tenían todo lo necesario para construir un caso irrefutable. Mientras se preparaban para marcharse, Randall tocó el brazo de Taryn. Dijiste que un amigo tuyo fue asesinado por esto. ¿Cómo se llamaba? James Cooper. Randall palideció. James iba a reunirse conmigo en Eagles Point. Yo estaba en el hospital. No pude avisarle. La reunión se vio comprometida. Me he preguntado durante 20 años si fue de todos modos, si no pudo terminar. Sabía que era una trampa, dijo Taran con suavidad. Fue de todos modos, con la esperanza de atraerlos. Murió tratando de proteger las pruebas y asegurándose de que la verdad saliera a la luz. Entonces le debemos a él llevar esto a cabo, dijo Randall, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. No más esconderse, no más silencio. Abandonaron el parque cuando el sol alcanzaba su cenit, llevando consigo la última pieza del rompecabezas. Ahora venía la parte más difícil, hacer pública la verdad y sobrevivir a cualquier cosa que Berlin pudiera lanzarles como respuesta. Regresaron a la casa de Catherine para planear su próximo movimiento. Las pruebas eran convincentes, pero ponerlas en las manos adecuadas requería una estrategia cuidadosa. Un paso en falso podría dar a Berlin tiempo para movilizar sus recursos y amenazar o sobornar a la gente para que guardara silencio, para hacer que todo desapareciera como él había hecho desaparecer tantas otras investigaciones. Necesitamos un periodista, dijo Taran, alguien con reputación de integridad, que no pueda ser comprado ni intimidado. Randall se sentó a la mesa con más vida de la que había tenido en años, a pesar del miedo evidente en sus ojos. Hay una reportera en el periódico regional, Pamela Osgood. Lleva décadas cubriendo la corrupción política. Si alguien va a publicar esta historia, es ella. Vernon sacó su teléfono y buscó su información de contacto. Sigue trabajando en Helena. Ganó un premio el año pasado por periodismo de investigación. Tenemos que acercarnos a ella con cuidado, dijo Luis. Darle lo suficiente para que verifique que nuestra historia es legítima, pero no tanto como para perder el control sobre cuándo se hace pública. Pasaron la siguiente hora redactando un mensaje para Pamela Osgood, explicándole en términos generales lo que tenían y por qué era importante. Vernon lo envió desde su correo electrónico, marcándolo como urgente. Mientras esperaban una respuesta, hicieron copias adicionales de todo y las guardaron en varios lugares. La caja fuerte de Catherine, una caja de seguridad en Whitefish y la camioneta de Vernon. La respuesta llegó en 2 horas. Pamela quería reunirse inmediatamente. Podría estar en Whitefish por la noche. Eligieron un restaurante en la calle principal lo suficientemente público como para ser seguro, pero lo suficientemente tranquilo como para mantener una conversación privada. Pamela Osgood llegó a las 6, una mujer de unos 55 años, con el pelo gris acero y una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Llevaba un bolso de cuero desgastado y tenía el aspecto ligeramente desaliñado de alguien a quien le importa más el fondo que la apariencia. Vernon hizo las presentaciones. Pamela escuchó, tomando notas en un pequeño bloc y haciendo preguntas aclaratorias que demostraban que entendía las implicaciones de lo que le había estado encubriendo la minería, las muertes y la corrupción corporativa durante más de 30 años, con voz neutra, pero con mirada intensa. Y ustedes tienen pruebas documentales, además del testimonio de un testigo ocular, el investigador estatal al que él amenazó para que guardara silencio. Eso es exactamente lo que estamos diciendo, respondió Taran. Deslizó una carpeta por la mesa que contenía copias de documentos clave. No todo, pero sí lo suficiente para demostrar que iban en serio. Pamela pasó 20 minutos revisando los materiales, con una expresión cada vez más concentrada a medida que avanzaba en las páginas. Cuando llegó a la transcripción de la llamada telefónica grabada, levantó la vista bruscamente. ¿Tienen la grabación real? Sí, junto con el testimonio en video de Randall Price que la autentifica y explica el contexto. Esto es explosivo. Pamela dejó los papeles con cuidado. Si se verifica siquiera la mitad de esto, la carrera de Berlin habrá terminado. Posiblemente se presenten cargos penales y sin duda habrá una investigación del Congreso. Pero se detuvo y miró a cada uno de ellos a los ojos. Esto también os hace a todos extremadamente vulnerables. En cuanto se publique esta historia,
Os convertiréis en objetivos. ¿Están preparados para eso? Llevamos 20 años siendo objetivos, dijo Randall en voz baja. Algunos de nosotros simplemente no nos dábamos cuenta. Ya estoy harto de esconderme. Pamela asintió lentamente, con respeto en su rostro. Entonces, esto es lo que propongo. Se lo llevaré a Elena. Mañana verificaré lo que pueda a través de fuentes independientes. Si todo cuadra, y sospecho que así será, escribiré un artículo completo que se publicará pasado mañana. Eso nos da tiempo para coordinarnos con las autoridades federales y garantizar vuestra seguridad. ¿Y Brelin? Preguntó Vernon. ¿No se enterará? No si tenemos cuidado. Haré mis averiguaciones a través de canales extraoficiales, gente en la que confío, y sincronizaré la publicación para que coincida con la entrega simultánea de pruebas al FBI y al Estado. A la oficina del fiscal general. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Tengo contactos en ambas oficinas que llevan años buscando una excusa para investigar a Brelin. Esto les da la munición que necesitan. Taran sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Después de 20 años, después de tantas pérdidas y tanto silencio, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero Pamela tenía razón. En cuanto lo hiciera, todos quedarían al descubierto. Hay una cosa más, dijo Taran. Sacó la fotografía de James y los 3 menores. El hombre que recopiló la mayor parte de estas pruebas fue asesinado por ello. Se llamaba James Cooper. Sea cual sea la historia que escribas, asegúrate de que se le recuerde. Pamela tomó la fotografía y la estudió detenidamente. Me aseguraré de ello. Toda la historia, los hombres que murieron, los denunciantes que fueron silenciados, las familias que nunca obtuvieron justicia, todo ello levantó la vista con expresión feroz. Este es el tipo de historia por la que viven los periodistas. La oportunidad de sacar a la luz la corrupción real, de hacer rendir cuentas a los poderosos. Confía en mí, no te defraudaré. Pasaron otra hora con Pamela proporcionando contexto y antecedentes adicionales, respondiendo a sus detalladas preguntas. Cuando se marchó, llevando copias de las pruebas en su bolso de cuero, Taran sintió una extraña ligereza en el pecho. La carga de llevar este secreto a solas por fin se había compartido. De vuelta en el motel esa noche, se quedó de pie junto a la ventana mirando las oscuras montañas, pensando en James. En 2 días, su muerte significaría por fin algo más que un dolor privado. Se sabría la verdad que él había protegido con su vida. Las personas por las que había luchado obtendrían justicia. Lo hemos conseguido, susurró a la oscuridad. Estamos terminando lo que tú empezaste. El día siguiente transcurrió en una intensa espera. Pamela llamó 2 veces para confirmar los detalles y por la noche había verificado lo suficiente de su historia a través de fuentes independientes como para seguir adelante. El artículo se publicaría el domingo por la mañana, tanto en línea como en papel, y se entregaría simultáneamente la evidencia a las autoridades federales. El sábado por la noche, se reunieron en casa de Catherine por última vez. Randall se sentó con su hermana, tomándole la mano, encontrando valor en su presencia tranquila. Vernon caminaba de un lado a otro junto a la ventana, observando la calle en busca de cualquier señal de problemas. Louise y Taran se sentaron juntos en el sofá, agobiados por el peso de todo lo que habían descubierto. Pase lo que pase después de mañana, dijo Louise en voz baja. Al menos la muerte de Marcus importará. Al menos la gente pensando en la entrada del diario de James, en el legado, en la diferencia que una persona podía marcar al negarse a mirar hacia otro lado. Ahora todos importarán. Todos los hombres que murieron, todas las personas que intentaron alzar la voz y fueron silenciadas, sus nombres serán recordados. Catherine trajo café y se sentaron juntas mientras caía la noche, hablando en voz baja sobre lo que podría deparar la mañana. Pamela había prometido llamar tan pronto como se publicara el artículo, alrededor de las 6 p.m. Después de eso, los acontecimientos se sucederían rápidamente. La cobertura de los medios, las respuestas oficiales, probablemente el caos. Taran no podía dormir. Se acostó en la habitación de invitados de la casa de Catherine, con el diario de James en la mesita de noche a su lado. En algún momento, pasada la medianoche, lo cogió y volvió a leer las últimas entradas, memorizando sus palabras, su voz, la esencia de quién había sido. La última página contenía algo que no había notado antes. Una breve nota escrita con tinta diferente, como si se hubiera añadido en el último momento. A quien encuentre esto, gracias por preocuparse.
Gracias por no dejar que el silencio continúe. Eres más valiente que yo, más fuerte de lo que crees. Termina esto. Haz que sus muertes tengan sentido. Y ten por seguro que, en algún lugar, en lo que venga después, te estaré agradecido. J.C. Taran recorrió las letras con el dedo, con lágrimas resbalándole por la cara. Él sabía que alguien vendría. Había creído en ello lo suficiente como para dejar este mensaje de agradecimiento y ánimo. Lo encontré, susurró en la oscuridad, y mañana lo terminaré. El amanecer fue frío y claro. A las 5:30, todos estaban despiertos, reunidos en la cocina de Catherine con café y la energía ansiosa de personas a punto de cruzar un umbral del que no podrían regresar. A las 6:03, Pamela llamó. Ya está publicado. El artículo acaba de aparecer en Internet. Las copias impresas llegarán a los kioscos en 1 hora. El FBI recibió el paquete con las pruebas hace 20 minutos y la oficina del fiscal general está siendo informada en estos momentos. Taran sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Qué pasa ahora? Ahora vemos cómo se desmorona el mundo de Berlín. Ya he recibido 3 llamadas de otros periodistas que quieren seguir el caso. A mediodía será noticia nacional. Pamela hizo una pausa. ¿Estáis todos en un lugar seguro? Estamos juntos. Tendremos cuidado. Bien, os mantendré informados. Y Taran, hiciste lo correcto. Todos lo habéis hecho. Cuando terminó la llamada, Vernon abrió el artículo en su portátil. Se reunieron alrededor de la pantalla para leer el minucioso y condenatorio artículo de Pamela. El senador Brereslin, implicado en el encubrimiento durante décadas de muertes en minas, investigador estatal amenazado, denunciante asesinado, familias privadas de justicia. El artículo lo exponía todo. El derrumbe de Black Ridge, los informes de seguridad falsificados, las contribuciones a la campaña de Berlin por parte de la minera Cordell, la llamada telefónica grabada en la que ordenaba suprimir pruebas, el testimonio de Randall Price, la investigación y la misteriosa muerte de James Cooper. Nombró nombres, proporcionó documentación, no dejó lugar a ambigüedades. Lo ha conseguido, susurró Luis. Realmente lo ha conseguido. Pasaron la mañana siguiendo la cobertura de las noticias. A las 8, las principales cadenas se habían hecho eco de la noticia. A las 9, la Fiscalía General del Estado anunció una investigación formal. A las 10, los manifestantes se reunían frente a la oficina de Brereslin, en la capital, con carteles en los que exigían su dimisión. A las 11, Brereslin dio una rueda de prensa. Vieron en el portátil de Vernon cómo el anciano senador se subía al estrado, con el rostro demacrado y su habitual confianza quebrantada. Estas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas, dijo, pero su voz carecía de convicción. He servido a este estado durante 35 años con integridad, y un periodista le interrumpió. Senador, ¿cómo explica la llamada telefónica grabada en la que amenaza a un investigador estatal? Brereslin apretó la mandíbula. Esa grabación no ha sido autenticada. Podría ser fácilmente falsificada en esta era de manipulación digital. Otro periodista preguntó, ¿qué hay de los documentos que muestran las contribuciones a la campaña de Cordell Mining? ¿También son falsos? He recibido donaciones de muchas empresas. Es una práctica política habitual y no indica en modo alguno. Senador, las familias de los hombres que murieron en Blackidge piden que se presenten cargos penales. ¿Tiene algo que decirles? Por un momento la compostura que Brereslin había mantenido cuidadosamente se desvaneció. Algo desagradable se reflejó en su rostro. Miedo, rabia, la mirada de un hombre poderoso que se da cuenta de que su poder responder y salió de la sala, ignorando las preguntas que le gritaban. Sabe que se ha acabado, dijo Randall en voz baja. Sabe que no hay salida. Al mediodía, otros 2 senadores pidieron la dimisión de Brereslin. A la 1, el FBI anunció que iba a abrir una investigación penal por corrupción pública y obstrucción a la justicia. A las 2, la oficina de Brereslin emitió un comunicado en el que decía que no se presentaría a la reelección y que se tomaba una excedencia por motivos de salud. No es suficiente. Vernon dijo que tiene que enfrentarse a los cargos. Tiene que ir a la cárcel. Lo hará. Taran dijo, el FBI no hace anuncios como ese a menos que esté seguro de tener un caso. Y les dimos todo lo que necesitaban. El resto del día trajo una avalancha de respuestas.
Las familias de otros mineros se presentaron con historias de accidentes encubiertos. Antiguos empleados de la mina Cordell se ofrecieron a testificar sobre violaciones de seguridad. Los políticos se apresuraron a distanciarse de Breland. La historia había desatado un escándalo mucho mayor que el de un solo senador y una sola empresa minera. Al caer la tarde, Tarrant se paró en el porche de Catherine, observando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y carmesí. Vernon se unió a ella, apoyándose en la barandilla. James estaría orgulloso de ti, dijo. De todos nosotros, creo que él sabía que alguien acabaría haciendo esto, respondió Tarrant. Él tenía fe en que la verdad era más fuerte que las personas que intentaban ocultarla. ¿Crees que volverás a las montañas? Ahora que todo había terminado, Tarrant se planteó la pregunta. 20 años atrás, había huido a las montañas para escapar de un dolor que no podía procesar. Pero ahora, allí de pie, tras haber visto cómo la verdad salía finalmente a la luz, tras haber formado parte de algo más grande que su propio dolor, se dio cuenta de que ya no quería esconderse. No, dijo. Creo que he terminado de esconderme. Hay demasiado que hacer aquí abajo. Familias a las que apoyar, procedimientos legales que seguir, una historia que seguir contando hasta que todos los responsables se enfrenten a las consecuencias. Hizo una pausa. James pasó sus últimos años luchando por la justicia. Creo que me gustaría pasar los próximos años haciendo lo mismo. Vernon sonrió. Le gustaría eso. En el interior, Louise estaba hablando por teléfono con un abogado que representaba a varias familias de Blackidge. Randall estaba sentado con Catherine, con un aspecto más relajado que en décadas, tras haberse liberado por fin del peso de 20 años de silencio. Todos ellos habían sido destrozados por la misma conspiración. Todos habían sido silenciados de diferentes maneras, pero habían recuperado la voz. Y mañana, y todos los días siguientes, seguirían hablando hasta que finalmente se hiciera justicia. Tarrant sacó el reloj de James de su bolsillo, el reloj roto de Eagles Point, detenido para siempre en el momento de su muerte. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, su historia, su significado. Gracias, dijo en voz baja, dirigiéndose a James a través de la distancia de 20 años. Gracias por no rendirte. Gracias por creer que alguien terminaría lo que tú empezaste. Prometo que seguiré adelante hasta que esté realmente hecho, hasta que todo el mundo conozca tu nombre y por qué moriste. Las montañas permanecían en silencio contra el cielo oscurecido, guardando sus secretos como siempre habían hecho. Pero este secreto, esta verdad, ya no era un secreto. Por fin brillaba la luz. Pasaron 3 semanas antes de que Tarrant regresara a Blackidge. La tormenta mediática había amainado un poco, aunque las investigaciones seguían en curso. El FBI había presentado cargos formales contra el senador Breslin por obstrucción a la justicia, conspiración y corrupción. Su juicio estaba previsto para el año siguiente, y los fiscales confiaban en que sería condenado. Cordell Mining había cesado sus operaciones, enfrentándose a demandas de docenas de familias. Varios ejecutivos estaban siendo investigados. La legislatura estatal había aprobado reformas de emergencia en materia de seguridad minera, bautizadas como Ley de Seguridad Cooper-Kenton, en honor a James y Marcus. Vernon llevó a Tarrant y Louise a Blackidge en una clara mañana de noviembre. Habían planeado un servicio conmemorativo para los hombres que habían fallecido, no solo Marcus, Vincent y Leo, sino todos los mineros cuyas muertes habían sido ocultadas durante décadas. Las familias habían viajado desde todo el estado para asistir. El servicio se celebró en la antigua plaza del pueblo, tal y como estaba, un trozo de terreno despejado cerca de la oficina minera abandonada. Alguien había levantado una sencilla plataforma de madera y se habían dispuesto sillas plegables en filas. A pesar del frío, se reunieron casi un centenar de personas cuyo aliento se condensaba en el aire y traía flores que colocó en un memorial improvisado. Catherine y Randall estaban juntos, en lo que era la primera aparición pública de él desde que se escondió 20 años antes. Antiguos mineros, ahora ancianos, habían conducido durante horas para presenciar el acto. Louise habló primero, con voz firme, sobre Marcus, no solo sobre su muerte, sino también sobre su vida, sus principios y su valentía al alzar la voz incluso cuando eso le costó todo. Vernon habló a continuación, con la voz quebrada, y pidió perdón a las familias por su silencio,
por el papel que había desempeñado al permitir que la empresa continuara con sus prácticas peligrosas. Varias personas de entre la multitud se acercaron para tocarle el hombro cuando bajó del estrado, ofreciéndole un perdón que nunca pensó que recibiría. Luego fue el turno de Taryn. Se paró en el sencillo podio con el diario de James en las manos y miró a los rostros reunidos, personas unidas por la pérdida, por la injusticia, por la larga espera de la verdad. James Cooper era un hombre tranquilo, comenzó ella. No buscaba atención ni elogios, solo quería hacer lo correcto. Cuando vio morir a amigos porque alguien antepuso las ganancias a la seguridad, no pudo mirar hacia otro lado. Pasó años reuniendo pruebas, construyendo un caso, tratando de garantizar que finalmente se hiciera justicia. Hizo una pausa, tragando saliva para aliviar la opresión en su garganta. Murió por ese trabajo. Murió en un lugar llamado Eagles Point, en lo que él creía que era una reunión con un aliado, pero que en realidad era una trampa. Y durante 20 años pensé que su muerte no tenía sentido. Pensé que había echado por la borda nuestro futuro por nada. El público estaba completamente en silencio, escuchando, pero yo estaba equivocada. Su muerte no fue en vano. Las pruebas que reunió, el caso que construyó, sobrevivieron, y gracias a su valentía, porque se negó a permanecer en silencio, finalmente se está haciendo justicia. El senador Brereslin será juzgado. La mina Gordell ha cerrado. Las nuevas leyes de seguridad protegerán a los trabajadores. Y lo más importante, los hombres que murieron finalmente serán recordados como se merecen, como personas importantes, cuyas vidas tenían valor, cuyas muertes no eran un coste aceptable por hacer negocios. Ella levantó el diario. James escribió que esperaba que alguien terminara lo que él había empezado. Alguien más valiente, más fuerte, más decidido. Pero la verdad es que todos somos personas normales que intentamos hacer lo correcto. Marcus, Vincent, Leo, James, también eran personas normales. Simplemente se negaron a mirar hacia otro lado cuando otros lo habrían hecho. Esa es la única diferencia entre el valor y la cobardía. La voluntad de actuar incluso cuando es peligroso, incluso cuando es costoso. La voz de Taryn se hizo más fuerte. Estos hombres, todos ellos, cambiaron las cosas al negarse a aceptar que así es como funciona el mundo. Y gracias a ellos, gracias a su sacrificio, el mundo es un poco mejor, un poco más seguro, un poco más justo. Ese es su legado. Eso es lo que importa. Cuando terminó, la multitud se levantó en un aplauso espontáneo. Taryn bajó del estrado, con los ojos llenos de lágrimas, y Louise la abrazó. Se quedaron juntas mientras otros se acercaban para colocar flores en el memorial, para pronunciar nombres que no se habían pronunciado en décadas, para finalmente llorar en público lo que habían llevado en privado durante tanto tiempo. Después del servicio, Taryn caminó sola hacia la antigua oficina de la mina. Llevaba algo consigo, una pequeña brújula de latón que había encontrado en el trastero entre las pertenencias de James. Era vieja, estaba muy usada y tenía una inscripción en la parte posterior. El norte verdadero. Sigue siempre lo que es correcto. Jay se quedó en la puerta de la oficina donde había empezado a reconstruir la investigación de James, sosteniendo la brújula en la palma de la mano. La aguja apuntaba firmemente al norte, sin vacilar. James había seguido su norte verdadero, aún sabiendo a dónde le llevaría, y al hacerlo, había dejado un rastro para que otros lo siguieran. Taryn tomó una decisión. No volvería a las montañas, no se retiraría de nuevo al aislamiento. En cambio, se quedaría en Ridgeline, ayudaría a las familias a navegar por los procedimientos legales, trabajaría con organizaciones que defendían la seguridad de los trabajadores, hablaría en las audiencias, daría entrevistas, seguiría contando la historia hasta que todos los responsables rindieran cuentas. Luis había tomado una decisión similar. Se mudaría de vuelta a la ciudad, abriría su casa a las familias que necesitaran apoyo y trabajaría con abogados pro bono para ayudar con las demandas. 26 años de aislamiento habían llegado a su fin. Estaba lista para volver a vivir. Vernon había empezado a escribir un libro, un relato exhaustivo de la tragedia de Blackridge, futuras supieran lo que había sucedido, que comprendieran el coste de anteponer los beneficios a las personas. En cuanto a Randall, había aceptado trabajar como consultor para la Comisión de Seguridad Minera del Nuevo Estado. Su experiencia, dura por años de culpa y ocultación,
Ayudaría a garantizar que las reformas realmente protegieran a las personas y no solo quedaran bien en el papel. Taran regresó a la camioneta de Vernon, donde él y Luis la esperaban. Mientras salían de Blackidge, ella miró hacia atrás por última vez. El pueblo seguía en gran parte abandonado, marcado por la tragedia que había ocurrido allí, pero ahora también era un monumento conmemorativo, un recordatorio, una lección. Sacó la brújula de nuevo y observó cómo la aguja se mantenía firme. El norte verdadero, la dirección de lo que era correcto, no de lo que era fácil. James le había mostrado ese camino y ella lo seguiría durante el resto de su vida. ¿Y ahora a dónde?, preguntó Vernon. A Ridgeline, respondió Taran. Necesito encontrar un lugar donde vivir. Empezar a pensar en lo que viene después. ¿Qué viene después?, preguntó Luis. Taran sonrió, la primera sonrisa sincera que había sentido en 20 años. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Y lo afrontaremos a la luz, sin escondernos en las sombras. La camioneta rodaba por la autopista, llevándolos de vuelta a la ciudad, a la comunidad, al trabajo desordenado, complicado y hermoso de vivir en el mundo e intentar mejorarlo. Detrás de ellos, las montañas permanecían eternas e inmutables, pero las personas que se movían por esas montañas habían cambiado. Habían estado destrozadas y habían encontrado formas de curarse. Habían sido silenciadas y habían vuelto a encontrar su voz. Algunas pérdidas nunca se curan del todo, pensó Taran. Simplemente aprendían a convivir con la alegría, con un propósito, con un significado. Ella había perdido a James hacía 20 años, pero en el trastero con la puerta oxidada, en el diario con sus cuidadosas anotaciones, en las pruebas que él había conservado y en el rastro que había dejado, lo había vuelto a encontrar. No al hombre en sí, sino a su legado, su verdad, su valentía. Y se dio cuenta de que eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo. La brújula que tenía en la mano apuntaba al norte, y ella la siguió hacia lo que fuera que viniera después, llevando consigo el recuerdo de James y su misión durante el resto de sus días.